Estamos en contacto con el ingeniero Miguel Ponce. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, Mario, querido. Bueno, Alegría estar contigo. Igualmente, para nosotros siempre es un gusto hablar con vos, que sos ingeniero, pero sabes mucho de economía, mucho de comercio exterior, pero también de política. Así que yo voy a empezar por este último tema, que un poco es lo que presenté. Cuando te cuento rápidamente, ¿no? Pero cuando yo me incorporé a la política en 1971, me afilié a los 14 años al Partido Socialista Argentino. En aquel momento, el Partido Socialista Argentino, junto con el Partido Justicialista, que tenía por referencia excluyente a Juan Domingo Perón, y la UCR, que tenía a don Ricardo Balbín, y otras fuerzas, constituían lo que se veía como una necesidad imperiosa, que era el reencuentro de las grandes mayorías nacionales y populares, sí. en torno a 4, 5, 6 ideas básicas que nos pudieran hacer confluir a todos en el marco de un proyecto donde cada uno de los argentinos pudiera realizarse y pudiera tener una vida en libertad, digna, de desarrollo personal, colectivo. ¿Qué es lo que impide que hoy en la Argentina no podamos generar un reencuentro entre los argentinos sobre la base de media docena de puntos que son los de siempre, ¿no? Un desarrollo económico como corresponde, sano, en favor de las personas y la naturaleza, educación, salud, calidad institucional? ¿Qué es lo que impide llegar a ese entendimiento, Miguel? Contigo lo hemos hablado muchas veces, Mario, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un tiempo del capitalismo del yo, en que el individualismo no solo cuestiona hasta dónde hemos llegado, sino si vamos siquiera a seguir juntos, debido a desigualdades bestiales, crecientes en términos sociales, la crisis de la democracia y también de los estados de manera internacional, ¿no es cierto? La degradación del medio ambiente. En ese marco, fíjate vos que a nivel internacional se expanden nuevas derechas que bordean inclusive discursos linderos a la violencia. Y esta derecha que en nuestro país y afuera, ¿no es cierto?, despliegan, retóricas y prácticas de intolerancia, de segregación, de desprecio por el derecho, de desprecio por los más débiles, y bueno, vemos que se expanden en muchísimas latitudes. Yo estoy estudiando mucho el tema europeo, de hecho ya a la tarde voy a tener una larga comunicación con Italia, donde el neofascismo vuelve, ¿no es cierto?, de la mano de esta ascendente candidata Meloni, que aparentemente son las que encabezan la encuesta, pero hay que tener mucho cuidado, porque simplificar la emergencia de estas derechas, diríamos, ultras, reduciéndola a discursos del odio, como si fueran campeones morales, ¿no es cierto?, de la buena conciencia, sin cambiar, sin remover las frustraciones sociales, el maltrato, la decadencia, la muerte de esos sueños que vos relatabas, ¿no es cierto?, que teníamos cuando empezábamos a militar, que son los que le daban andamiento, es precisamente ayudarlas, pavimentarles el camino. Y no es gritando peligro como se previene y se combate el fuego, ¿no es cierto?, sino que evidentemente hay una banalización, un vaciamiento, tal vez por uso abusivo, negligente del odio, y nos expropian la palabra a quienes, como está ocurriendo en estos momentos, a quienes sufrimos y advertimos que el peso civilizatorio, diría, no está construido a prueba de derroches, de explotaciones e irresponsabilidades. Yo diría que estas palabras que hoy estamos viendo en el ambiente alimentan y producen, y hay que guardarlas para cuando sean necesarios. Bueno, es un tema central, es el de la unidad nacional por un lado, pero esencialmente de acuerdo. Yo acabo de decir en un reportaje que era necesario que urgentemente las mayorías nos pusiéramos de acuerdo para 2 o 3 elementos que nos garantizaran, aunque sea, llegar aferrados a la política de reducción de daños hasta el tiempo que haya que cumplimentar el tema electoral. Y esto pasa esencialmente, primero, a mi juicio, porque la dirigencia argentina asume el carácter de inédito de la crisis que vivimos. Me parece que todavía mucha de esta dirigencia está discutiendo en un tupper
plazo, si hay problemas judiciales, si pagamos los problemas judiciales, si castigamos o no un chiste de Nick, cuando en realidad la agenda popular, la agenda de la gente, hoy pasa por qué pasa con los sueldos que cada vez me hacen más corto el mes, me duran menos durante el mes. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con mi laburo? ¿Qué pasa con la inseguridad? Creo que el divorcio que hay hoy entre la agenda de la política y la agenda de las mayorías es muy preocupante. Y en ese marco yo creo que debiéramos hacer una convocatoria al conjunto, como vos lo venís planteando recién cuando empezabas, donde nos juntemos alrededor de 5, 6, 7 denominadores comunes, que ni siquiera a esta altura vamos a hablar de aquello que hablábamos cuando, antes de que asumiera Macri, ¿no es cierto?, desde entonces, que era la asunción y el planteamiento de una convocatoria, de una Moncloa verde, de un acuerdo político, económico y social. Ahora ya estamos más molestos en tratar de lograr 5 o 6 puntos que nos permitan un programita de mínima antiinflacionario, de estabilidad, donde recuperemos los salarios lo antes posible para que dejemos los que vivimos de jubilación, ya que hoy es el día del jubilado, o de salarios, viendo de qué manera cada vez somos peor el sándwich, ¿no es cierto?, de este ajuste que tiene a la inflación como principal herramienta de ajuste, ¿cierto? Entonces me parece que tratar de volver a esas convocatorias de las agendas de las grandes mayorías y requiere un esfuerzo que yo no estoy viendo que la dirigencia lo esté haciendo, ¿no? Ahora, si no se hace eso, el otro tema es que una Argentina dividida tampoco permite que el proyecto parcial de un sector sea realizado, porque rápidamente empieza la resistencia del otro sector y en definitiva somos como una Argentina inconclusa, que no somos ni una cosa ni la otra. Total acuerdo. Acá hay una suerte, llamarle así, de empate político en el cual ya llevamos prácticamente 2 o 3, diríamos, ciclos en el cual se juntan los que entienden que hay que ponerle fin a un determinado ciclo, pero no se juntan a través de coincidencia, sino de el anti lo que está. Y es muy útil como herramienta electoral. Así fue Cambiemos, Juntos por el Cambio, no me acuerdo, para poner fin a la etapa del kirchnerismo. Pero luego vino también, hay que quitar el macrismo y el neoliberalismo, y entonces lo juntamos todos, los integramos el frente de todos. ¿Para qué? Para volver a fracasar. Y ahora se está planteando una alternativa igual. Por eso yo estoy apostando a esta situación inédita que estamos viviendo y estos elementos, si querés, nuevos que aparecen en términos de la conciencia social, haga que tal vez haya que preguntarse si las alianzas que hemos conocido no tienen que ser replanteados. Yo estoy poniendo en dudas que lo que fue el Frente de Todos con este programa económico, con este programa de ajuste, llegue de la misma manera que como fue en la última elección. Y también estoy poniendo en duda que lo que es la oposición llegue junto a las elecciones, porque yo veo que cada vez más el divorcio con los halcones, con Macri, con Patricia Bullrich, etcétera, que está teniendo el radicalismo, por ejemplo, hacen casi, te diría, inviable la posibilidad de converger en un acuerdo y un programa común. Y si acá no hay un programa común, la idea es que es convocar a la gente a que vote a la oposición para una nueva derrota. Yo creo que no, hay que terminar con ese círculo, diríamos, de decadencia y de aceleración que da, decadencia que se da en cada vuelta de tuerca, que significa unir todo lo que está en contra de lo que gobierna para ir y volver a fracasar nuevamente. Claro. Te envías una consulta sobre lo que fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. 2 de cada 3 argentinos parecen no creer que esto haya sido de verdad, aunque lo que hemos visto era de verdad. La jueza y el fiscal no son kirchneristas, por lo tanto están investigando y ya a esta altura todos deberíamos creer que fue de verdad. Que felizmente, por decirlo así, el arma no funcionó, lo que nos hubiera sumido no solo en matar desde el punto de vista a una persona,
sino una crisis institucional porque es la vicepresidenta y una crisis política porque es una líder política. ¿Por qué no se aprovechó este shock tremendo, esto que debió haber impactado en la conciencia de todos, y justamente para decir, bueno, empecemos por lo menos una nueva etapa? No digo borrón y cuenta nueva porque no hay que hacer borrón y cuenta nueva, pero sí iniciar una nueva etapa. Y da la impresión de que hay sectores que todavía alimentan en la población la idea de que todo esto fue un armado del propio kirchnerismo, cuando hoy, a todas luces, eso no es así. Claramente no es así. Y además te quiero preguntar si vos sentís que, supongo yo que contrariamente a lo que ha dicho Mauricio Macri, que se trataría de un hombre solitario, sino que se trata de algo más complejo y que puede tener derivaciones mayores si la investigación continúa. Sí, sin duda. Vos sabés que, obviamente, yo a las horas de haber ocurrido este suceso, que a mí además me removió mucho en términos de pasado y de historia personal, porque yo estuve presente en el último atentado contra Raúl Alfonsín, donde, a diferencia de lo ocurrido en el caso de la vicepresidenta, la custodia lo tiró a Alfonsín al suelo y lo cubrieron con el cuerpo, no siendo ya presidente, ¿no es cierto? Ocurrió no siendo presidente, y donde vimos un operativo vinculado a lo que son los protocolos cuando ocurren atentados de esa naturaleza, que rápidamente ver si no hay otros que están dispuestos en caso de que haya una falla como la que ocurrió también en ese caso. Bueno, yo después de eso, además de sacar el repudio inmediato, me ilusioné con algo parecido a esto que vos decís. ¿Por qué me ilusioné? Porque vi una muy rápida reacción en el Senado. Se juntaron en el Senado rápidamente las representaciones de oficialismo y oposición, y sin ningún tipo de duda sacaron un repugno institucional que me pareció lo más serio. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué eso no pudo profundizarse en iniciativas como las que vos entendés que debieran haber ocurrido y que yo coincido? Porque hubo un intento automático de utilización política por parte del oficialismo, me parece muy torpe. La mayor expresión de esa torpeza es la de Mayans, donde planteó, si quieren paz, hay que parar los juicios. Y creo que eso fue un error que fue distorsionando minuto a minuto y apareciendo expresiones como la de la presidenta del PRO, que ni siquiera aún ahora ha repudiado el hecho. Digo, me parece que son situaciones límites donde, como en muchas otras oportunidades, los extremos pretenden polarizar y aprovechar esas circunstancias para fortalecerse en sus posiciones extremas. Y me parece que justamente la falta de madurez, esta falta de responsabilidad, y yo hacía referencia recién, que no nos permite siquiera encontrar un mecanismo de mínimo sufrimiento hasta la salida electoral para los sectores más débiles de nuestra sociedad, ¿cierto? De esa misma manera, en términos políticos, se impidió que pudiera haber una respuesta madura de nuestra dirigencia política argentina, diciendo así como ellos nunca más al tema de los militares, también tiene que haber un nunca más en la violencia política en la Argentina. Y creo que además su aparición de viejos personajes, ¿no es cierto?, que empezaron a hablar de guerra civil, etcétera, y demás, que nos trajeron a un punto en el cual ahora, por la cosa electoralista con la que está metida nuestra dirigencia, impide que demos señales que deberían ser maduras y que a esta altura serían hasta lógicas después de las brutalidades que hemos vivido durante la última dictadura, ¿no es cierto? Nosotros debiéramos haber sido la generación que impulsara que los sectores más jóvenes pusieran una pica en Flandes diciendo, señores, esta violencia no puede ocurrir entre argentinos. Y la verdad es que, como vos bien decís, fue una suerte que el atentado fuera frustrado, ¿no es cierto?, que el homicidio no ocurriera, porque si no, y a lo mejor ni vos ni yo estaríamos hablando en un programa de radio, ¿no? Así es. Recuerdo que un 20 de septiembre de 1984, Ernesto Sábato le entregaba aquel trabajo a Raúl Alfonsín en uno de los hechos históricos
más dignos, memorables y nobles que tuvo la democracia argentina. Te prometí que iba a ser breve, pero te hago la última preguntita. Por favor. ¿Cómo estás evaluando la gestión de Sergio Massa en este contexto muy complejo, absolutamente complejo, tanto sea desde el punto de vista de la política al interior del Frente de Todos, del Frente de Todos con el resto de los sectores políticos, de los diversos intereses económicos que ha tratado de armonizar y parece que le está costando, su viaje a los Estados Unidos, el viaje posterior de Alberto Fernández? Quiere decir que te tiré la última preguntita con un poco de complejidad para que te tomes unos pocos minutos y nos des tu opinión. Mario, era obvio de que hasta la designación de Massa, en términos económicos, estábamos arriba del Titanic, escuchando a la orquesta en la cubierta, rumbo colisión y acercándonos al iceberg. El proceso de deterioro y degradación del programa, entre comillas, programa económico, a partir del acuerdo con el fondo, era un desastre. Vos me decís, ¿hay una esperanza ahora después de, entre comillas, los logros? Yo te diría no, hay expectativa. Está claro que por algún motivo, que vamos a analizar muy brevemente, los economistas de Massa no quisieron acompañarlo. Es decir, en una mirada deportiva, una mirada futbolística, el desafío para Massa, como en cualquier partido de fútbol, era ganar, empatar o perder. ¿Qué lectura hicieron los economistas más cercanos a Massa? Que la mayor probabilidad era perder. ¿Y qué es perder? ¿Cuál es el escenario de pérdida? Obviamente el escenario de pérdida hubiera sido que se hubiese acelerado el tema inflacionario más aún de lo que ya venía, que hubiera habido un proceso de crisis cambiaria, ¿no es cierto?, que nos hubiese llevado a un rotillazo o algo por el estilo, pero también crisis cambiaria que rápidamente podría haberse transformado en crisis bancaria, ¿no es cierto?, claro. De corrida cambiaria, y esto que hubiera originado, y seguramente los famosos saqueos que hasta se llegaron a prometer en público, y los saqueos y la gente en la calle, y a lo mejor alguna violencia que terminase con alguna vida en el medio, aceleramiento del tema electoral o reunión de una asamblea legislativa, acortamiento de más. Es decir, eso hubiera sido el perder, y por eso no aceptaron muchos de los economistas de Massa. Ahora, ¿eso se ha frenado? No, los peligros siguen. Lo que sí está claro que hoy el iceberg está más lejos, y que si va a haber una devaluación, es posible que logre frenarse antes del tema electoral. Lo que ha ganado Massa es alargar una mecha que, si no hay un programa en el medio antiinflacionario, de estabilización, que no sea recesivo, ¿no es cierto?, y que permita algunas cuestiones a ser resueltas para que los que menos tienen, los más débiles, sean los que menos sufran de aquí hasta el tema electoral. Y bueno, es posible que alguno de estos escenarios pueda volver a tener un grado de probabilidad como el que tenía antes de que asumiera. Yo estoy confiado en que debiera intentar la dirigencia argentina encontrar esos 5 o 6 puntos que nos permitieran llegar, aferrados a la política de reducción de daños, a un proceso electoral normal de recambio institucional tal cual lo establece la Constitución. Pero claro, esto obliga a sentarse, obliga a discutir, obliga a pensar que es posible ese punto de encuentro. Si seguimos, en cambio, aferrados a los temas de odio, aferrados a los discursos en los cuales el centro de la escena es lo judicial, y ver de qué manera perjudican unos u otros, y bueno, las dificultades van a seguir siendo crecientes. Mi sensación, mi deseo es que prime la responsabilidad, que prime el asumir que estamos, como decíamos al comienzo, en una crisis inédita, y tratar de encontrar en conjunto esas soluciones inéditas también que precisamente nos permitan minimizar los daños, ¿no? Bueno, excelente cierre, ¿eh? Lo prometido es deuda, y te habíamos dicho que te íbamos a liberar antes de la hora donde tenés otras obligaciones. Miguel, te mando un fuerte abrazo y espero que algún día, organizado con tiempo, te vengas al estudio y charlemos aquí
sin límites de tiempo. Lo vamos a hacer así, desde ya que sí. Un fuerte abrazo, Mario, y una alegría siempre estar con usted. Igualmente para nosotros. Chau. Hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce.